Hola, bienvenidos a Spotlights and Shadows. Mi nombre es Isabel Calionet y hoy vamos a hablar del Mundial, ya que estamos viviendo este Mundial 2026. Vamos a hablar de la selección uruguaya. ¿Por qué Uruguay tiene 4 estrellas en su camiseta? La verdad que muchos parecen desconocer. Vamos a hablar sobre eso hoy. Cada vez que Uruguay juega un partido importante, aparecen las mismas preguntas en redes sociales, programas de televisión, programas, bueno, sobre todo de deportes, de por qué Uruguay tiene 4 estrellas en su camiseta si ganó simplemente 2 Copas del Mundo. Algunos dicen que son 2, otros dicen que son 4, y la realidad es que detrás de esa discusión existe una historia que parece que muchos no conocen. Así que bueno, hoy vamos a hablar de los títulos olímpicos 1924 y 1928, de las Copas del Mundo de 1930 y 1950, de la decisión de la FIFA, de documentos históricos y de por qué Uruguay es reconocido como campeón del mundo en 4 oportunidades. Vamos a comenzar. Primero, quiero decir que no se trata de pelear con nadie este capítulo, se trata de entender la historia y los hechos que llevaron a que la selección uruguaya luzca con orgullo 4 estrellas sobre su escudo. Ahora sí, vamos a comenzar. El fútbol antes de la Copa del Mundo 1930. No existía una Copa del Mundo FIFA. Existían los Juegos Olímpicos. Era la competencia más importante del fútbol. Entonces, los mejores jugadores y selecciones competían allí para definir quién era el mejor del mundo. Ahora, en Uruguay, en 1924, los Juegos Olímpicos de París. Primera vez que una selección sudamericana compite en Europa. Uruguay sorprende al mundo con su nivel de juego. Después se consagra campeón de las Olimpiadas. Muchos historiadores consideran que allí nació el reconocimiento internacional del fútbol uruguayo. También hay que agregar que la primera vuelta olímpica como tal ocurrió en ese año en París, durante los Juegos Olímpicos de 1924, después de vencer Uruguay a Suiza por 3-0 en la final y ganar la medalla de oro. Los jugadores uruguayos recorrieron la cancha en el estadio saludando, agradeciendo al público que lo había apoyado. Este gesto, bueno, llamó mucho la atención porque no era una costumbre habitual, sobre todo en aquella época. A partir de entonces, la práctica se popularizó y comenzó a conocerse mundialmente como la Vuelta Olímpica, en referencia a los campeones olímpicos uruguayos. Bueno, ahora vamos a ir a las Olimpiadas de 1928. Los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. Uruguay vuelve a ser campeón. Uruguay, bueno, derrota a Argentina en la final y revalida su condición de mejor selección del planeta. Después nace la Copa del Mundo. Después del éxito de los torneos olímpicos organizados bajo la órbita de FIFA, se crea la Copa del Mundo. En ese mundial, la FIFA elige a Uruguay como sede del primer mundial en 1930 porque era bicampeón olímpico. Entonces, Uruguay en 1930, primer Copa del Mundo de la historia, se juega en Montevideo, donde fuimos campeones del mundo, tuvimos una Copa del Mundo. Ese fue nuestra primer Copa del Mundo. Uruguay derrota a Argentina en la final, obtiene su tercer título mundial como reconocido como campeón del mundo. Ahora vamos a Maracaná, la Copa del Mundo en 1950, el Maracanazo. Uruguay vence a Brasil en la final en el Maracaná por 2-1, uno de los partidos más importantes de la historia del fútbol. O sea, Uruguay consigue en ese momento 4 títulos campeón del mundo. Ahora, ¿qué dice la FIFA? La FIFA ha reconocido históricamente los títulos olímpicos de 1924 y 1928 como campeonatos mundiales de la era previa a la Copa del Mundo. Por esa razón, autorizó a Uruguay y sigue autorizando a las que usen las 4 estrellas en su camiseta. Ese reconocimiento no significa que Uruguay ganó 4 Copas del Mundo FIFA, sino que fue campeón mundial en 4 ocasiones.
Esa es la diferencia que muchas veces genera esta confusión y esta polémica en todos lados. Am, pero tal vez la verdadera pregunta no sea si Uruguay tiene derecho a usar 4 estrellas. La verdadera pregunta es por qué después de más de 100 años de historia todavía hay periodistas, países, personas que cuestionan este tema o desconocen o lo conocen. Parece que no quieren aceptar que esa es la historia y no se puede cambiar. Por eso es que no, por eso es que han pedido tantas veces a la FIFA, muchísimos países, que le quiten las 2 estrellas del campeonato olímpico 1924 y 1928 y nunca han tenido éxito. ¿Por qué? Porque la FIFA no puede hacer algo así. Países que tal vez no entienden la verdad de la historia, simplemente no quieren aceptarla. La FIFA no puede tomar una decisión y sería como ir en contra de la propia historia de la FIFA, no solo la de Uruguay, sino de la misma FIFA. Bueno, ahora, ¿son 4 Copas del Mundo? No, fueron 4 campeonatos mundiales organizados bajo la FIFA cuando todavía no existía la Copa del Mundo. Sí. Esa diferencia es precisamente el centro de toda esta discusión. Uruguay y el Mundial 2030. Esto quiero aclararlo porque mucha gente me dice, ¿por qué ustedes hacen un partido en Uruguay si no son los anfitriones? Bueno, el lugar donde comenzó la Copa del Mundo fue Montevideo, Uruguay. Ahora voy a explicar por qué aquellos que me preguntan, como les dije, se hace el partido en homenaje a los 100 años de la Copa del Mundo. Aquí la historia vuelve a conectarse, ¿no? En ese momento el pasado con el presente, en ese momento el pasado con el presente, de 1930 a 2030. La primera Copa del Mundo FIFA fue el primer país anfitrión, Montevideo, Uruguay. Fue la ciudad donde comenzó la historia de la Copa del Mundo. 100 años después, la FIFA decidió rendir homenaje a ese acontecimiento histórico. Por eso es que la Copa del Mundo del 2030 será organizada principalmente por España, Portugal y Marruecos, y los partidos inaugurales jugarán en Sudamérica. Uruguay tendrá el honor de albergar uno de esos encuentros en el Estadio Centenario de Montevideo. No es una elección casual. El Estadio Centenario fue construido para ese Mundial de 1930 y es considerado uno de los templos más importantes de la historia del fútbol. Allí se disputó la final, bueno, la primera final del mundo donde Uruguay derrotó a Argentina y se convirtió en el primer campeón del mundo de la historia del fútbol. Por eso, cuando el balón, la pelota, vuelva a rodar en el centenario en el 2030, no será simplemente otro partido. Será un homenaje a los 100 años de la Copa del Mundo y al país donde comenzó la historia de las Copas Mundiales. Espero que con esta explicación ayude a muchas personas que me hacen esta pregunta, otros que dicen, ustedes se colocaron 2 estrellas más y lo hacemos como que a nosotros se nos ocurrió agregar los Juegos Olímpicos. No. Creo que no es correcto, es no saber la historia del fútbol y de la FIFA. Eso es por eso que nosotros, la selección uruguaya lleva sus 4 estrellas. Para mí lo importante, creo también, del deporte es, bueno, disfrutar, vivirlo sin agravios, sin desmerecer a nadie y hablar basado en la verdad, sobre la verdadera historia, del fútbol. Quizás las 4 estrellas de Uruguay no representen 4 Copas del Mundo FIFA como los conocemos hoy, pero sí representan 4 veces en las que Uruguay fue reconocido como campeón del mundo. Gracias por acompañarme en esta conversación, en este debate que hay con las estrellas. Pero bueno, así son las cosas y así es la historia. Gracias por compartir conmigo este espacio. Esto ha sido Spotlights and Shadows y nos encontramos en el próximo capítulo. Chao.